Amén y amén. Gloria a Jesús. Bueno, bienvenidos a todos nuestros hermanos que nos visitan hoy por primera vez. Bienvenidos, mis hermanos. Gloria a Jesús. Dios es maravilloso. Gloria al Señor por lo que Él hace. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor hoy. Continuamos el estudio del Evangelio de San Mateo en su capítulo 23. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven a través de los medios. Un abrazo para todos. Vamos todos a prepararnos allá con la Biblia, allá en su casa, donde quiera que esté. Prepara la Biblia. Asegúrate que lo que nos van a enseñar hoy está escrito en la palabra del Señor. Entonces, prepárate, los que nos escuchan, los que nos ven. Prepárate allí en casa. Gloria a Jesús. Y estamos ya listos para venir a que Jesús nos hable en esta mañana. Gloria al Señor. Mateo capítulo 23, verso 16 al 22 es el tema que vamos a tocar esta mañana. ¿Y qué tema nos da ahí la palabra? Entonces tenemos el templo, el altar, la ofrenda y el juramento. Es lo que nos dan esas citas bíblicas hoy. Y de eso lo vamos a estudiar entonces. Nos ponemos sobre los pies y vamos a orarle a Dios. Amén. Padre, tú que estás en los cielos, permite que nuestra vida hoy santifique tu nombre, Dios. Ya que es necesario, Rey Celestial, que tu reino a través de tu palabra nos hable hoy, venga sobre nosotros, Señor, y hagas tu voluntad, Dios. Tú sabes en qué necesitamos que nos hables hoy. Haz tu voluntad, Dios, Señor, a través de tu palabra, Señor. Así como lo haces en el cielo con sus huestes de ángeles, háblanos hoy aquí en la tierra. Estamos deseosos, sedientos de tu palabra, Dios. Glorifícate, Dios, en nuestra vida hoy. Bendícenos, Señor, y mientras escuchamos tu palabra, coloca tu mano de sanidad en los que están enfermos, Padre, y trae sanidad sobre cada vida, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, Padre, porque tú eres santo y bueno, Señor. Y leemos esta palabra bajo la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y bajo la revelación del Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 23, verso 16 al 22. Dice la palabra del Señor: Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifique el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está en él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis amados. Dios nos quiere hablar hoy sobre lo que son nuestras palabras, el juramento, que a veces nos es fácil hacer juramentos o hacer promesas que muchas veces no cumplimos. Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 7 nos dice que cuando a Dios hagamos promesas no tardemos en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Dice: es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas, porque Dios se enojará y destruirá, dice, la obra de sus manos. Así que
mis amados, tengamos cuidado con nuestras palabras. Es lo que Dios nos quiere hablar hoy. El templo, el altar, la ofrenda y el juramento es lo que vamos a escudriñar en esta mañana, basados en esos versos del Mateo 23, 16 al 22. Vamos a mirar primero lo que es el templo, pero el templo, el altar, la ofrenda y el juramento son elementos centrales en la adoración religiosa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El templo representa la casa de Dios. El altar es el lugar de sacrificio y comunión con lo divino, y la ofrenda simboliza la entrega a Dios, y el juramento, el acto solemne de compromiso. Estos conceptos están entonces interconectados y revelan la relación del ser humano con Dios a través de la adoración y compromiso. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento Dios mandó colocar el tabernáculo. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Está el tabernáculo de Dios por Moisés. Ahí se hizo el primer pacto, por eso se llama el arca del pacto, donde se colocaron los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Entonces todo estaba ahí. Teníamos 3 partes, que es la primera, que es el atrio; segundo, el lugar santo, donde estaba el candelabro y la mesa de la proposición; y el lugar santísimo, donde estaba el arca y se manifestaba la presencia de Dios. Ahí nos vemos en esa parte. Luego Dios, todo esto lo había hecho porque era la sombra de lo que había de venir. Ahora Jesús viene, y en el Nuevo Testamento Jesús es el tabernáculo de Dios. Él se presenta como el tabernáculo de Dios, y en Él tenemos entonces ya un nuevo pacto. El pacto que lo hizo a través de la cruz, y al cual nos llama en Hebreos 10, 16 y 17, es a ese pacto con Dios. Realmente tenemos solamente 2 pactos. El pacto del Antiguo Testamento, si bien se hicieron muchos más allá, pero el pacto central de salvación estaba a través de los 10 mandamientos que fueron entregados a Moisés y que luego fueron colocados en el arca del pacto. En el Nuevo Testamento tenemos luego el nuevo pacto, que lo hace Jesús en la cruz, derramando su sangre para sellar ese pacto. Ese pacto allí en la cruz es el llamado que nos hace en Hebreos 10, 16 y 17. Tenemos entonces un nuevo pacto en Jesús. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Hebreos 10, 16 y 17 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. El pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Notemos que para entregárselas a Moisés las escribió en tablas de piedra. Significa que debían permanecer. No fue en madera, no fue en papel, fue en tablas ni cueros que se usaban en ese tiempo para hacer las escrituras, sino la hizo en tablas de piedra para que permanecieran. Aquí ya en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, donde se anula ese pacto antiguo, ya viene un nuevo pacto. Entonces ese pacto, donde dice que escribamos sus leyes en la mente, ¿verdad? En nuestra mente. ¿Eso qué significa? Hay que memorizar, hay que memorizar. Realmente Jesús, cuando nosotros miramos en Mateo capítulo 5, versos 17 al 19, él mismo lo habla ahí. Él no quitó los 10 mandamientos, quitó 603 leyes que ataban a los 10 mandamientos, o que venían atadas a los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos no los quitó. Lo enseña ahí en los evangelios, lo enseña muy clarito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Y qué es ese nuevo pacto que representan los 10 mandamientos? Es nuestro espejo, donde nosotros vamos a mirarnos para tener una actitud de arrepentimiento. Entonces, eso es. ¿Qué son los 10 mandamientos ahora? Ya no son un yugo como antes, ¿no? Ya no se trabajan con obras como antes, ¿no? Ya son el espejo donde nosotros todos los días nos miramos y tenemos un arrepentimiento genuino con Dios.
Esa es la forma en que Dios nos presenta antiguo y nuevo pacto. Entonces, en el nuevo pacto nos da una promesa muy grande y bonita, porque no he llegado allá, estuve mirándoles 16, pero el 17, Hebreos 10:17 dice que cuando tú pones las leyes en su corazón y en su mente, naces de nuevo. Dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Borrón y cuenta nueva. Empezamos un nuevo proceso con el Señor. Estamos nosotros entonces como iglesia en este pacto, en el nuevo pacto. Y ahí, en ese nuevo pacto, tenemos nosotros que cumplirlo. En el pueblo de Israel, aquí no cumplieron el pacto con Dios. Él le dio esas 2 piedras, no cumplieron ese pacto. Les añadió 600 constantemente, iba añadiendo más mandamientos para obligar al pueblo de Israel a que cumplieran los 10, pero no así lo cumplieron y desobedecieron al Señor. Entonces por eso el Señor los llama pueblo rebelde y de dura cerviz. Aquí nosotros somos llamados también a un nuevo pacto, y ese nuevo pacto tenemos que cumplirlo. Cristo lo hizo en la cruz, derramó su sangre para sellarlo, y nosotros tenemos que cumplir ese nuevo pacto. No es a través de otra forma, es a través del pacto que nosotros tenemos esa comunión con Dios. Y es sencillo. Por eso el enemigo hoy en día, usando siervos del Señor, dice que ya no hay que cumplir los mandamientos, que solamente los resumió en 2: amar a Dios sobre todas las cosas, con la mente, el corazón y el alma, y el segundo, a nuestro prójimo como a sí mismo. Pero notemos que eso es Mateo 22:34, y que Jesús lo que aquí hizo fue contestar una pregunta que los fariseos o los religiosos de la época le hicieron. No fue que cogió y resumió los 10 mandamientos, no, le hicieron una pregunta: ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Y él contestó resumiendo la ley de esa manera, pero no fue que los haya quitado, que es donde nos valemos para decir que ya no hay que cumplirlos. Realmente es sencillo. Los mandamientos no nos piden dinero. Nosotros no vamos al cielo porque damos dinero, no. Nosotros hacemos obras, somos prosperados en esta tierra cuando damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero eso no tiene nada que ver con el camino al cielo. El camino al cielo está en el cumplimiento del pacto con el Señor. Ahí es que está. Por eso les ilustro eso, para poder entender lo que vamos a hablar. Entonces vamos a tomar de lo que el Señor nos habla aquí, es el templo, el altar, la ofrenda y el juramento. Vamos a mirar primero el templo. En el templo, el Antiguo Testamento, Éxodo 25 del 1 al 40, ya sea el tabernáculo o el templo de Salomón, será el lugar físico donde se manifestaba la presencia de Dios y donde se realizaban los sacrificios y rituales de su tiempo. Ahora, dejamos eso y nos pasamos ahora a la venida de Cristo. En el Nuevo Testamento, Jesús es presentado como el verdadero templo. Vamos a mirarlo ahí en Juan capítulo 2, verso 19 al 21. Juan capítulo 2, verso 19 al 21. Asegurémonos que lo que nos van a enseñar aquí está escrito en la palabra del Señor. Juan capítulo 2, verso 19 al 21. Les recomiendo a los que están en casa, tomen la palabra, busquen Juan capítulo 2, verso 19 al 21. ¿Qué dice ahí? Dice: respondió Jesús y les dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Qué dice? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ¿cómo se refleja el templo en el Nuevo Testamento? En el cuerpo de Jesús. Dice, él hablaba de su templo, el proceso que tenía que hacer para podernos redimir de los pecados y darnos una salvación. Pero nos deja ciertas cosas de las que tenemos que cumplir, ¿verdad?
Entonces, ahí lo estamos viendo. Así que los creyentes somos llamados a ser templos vivos del Espíritu Santo. Tú y yo, entonces ahora somos el templo de Dios. ¿Dónde dice eso? Primera a los Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Primera a los Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Qué nos dice ahí? A manera de pregunta empieza el apóstol Pablo a expresar con la revelación del Espíritu Santo. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual que sois vosotros, santo es. Entonces cada uno de nosotros somos ahora el templo de Dios. Nosotros ahora somos el templo de Dios. Jesús es el templo. Nosotros quienes seguimos y obedecemos su palabra, entonces somos ahora el templo de Dios. Así que, mis amados hermanos, aquí entendemos que lo que tenemos que cuidar ahora no es una estructura de ladrillos, de arena, de hierros, demás. No, lo que nosotros tenemos que cuidar ahora y edificar es el templo de Dios. Jesucristo como el templo, nosotros vemos que Él vino a la tierra, enseñó su palabra y no construyó templos físicos, no, construyó templos espirituales. Los que lo seguían venían a hacer ahora su templo. Por esa razón Él no construyó templos. Tampoco los apóstoles construyeron templos. Las iglesias que se formaban inicialmente, las 7, fueron hechas en provincias, pueblos y ciudades, y por eso se les llamaba así, pero se explicaba o se enseñaba la palabra de Dios en las casas de cada persona. Cada persona que se añadía al Señor venía a ser templo santo de Dios. Y seguimos en ese orden. La iglesia, entonces, aquí como comunidad de creyentes, también es considerada un templo espiritual. Miremos ahí primera de Pedro 2:5. Cuando nos unimos todos, formamos una ciudad, un templo espiritual. Dice: vosotros también, como piedras vivas. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Entonces nosotros todos construimos la casa de Dios, somos casa de Dios. Por esa razón tenemos que cuidar nuestra santidad. Dios no puede habitar en una casa sucia. Necesitamos estar limpios. Y en el corazón debe estar limpio. Cuando el corazón está limpio, entonces hay sanidad, hay milagros, hay liberaciones, hay muchas cosas que Dios quiere hacer en su poder en cada uno de nosotros. Pero debemos disponernos para cuidar esa casa de Dios de una manera santa, un compromiso único. Entonces, somos el templo de Dios, somos el templo de Dios. La iglesia es parte o es el templo de Dios en nuestros tiempos. Así que eso es en cuanto al templo. Ahora vamos a mirar lo que es el altar, que es el que sigue. El altar en el Antiguo Testamento era un lugar que se utilizaba para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz, y otros tipos de ofrendas eran en el lugar de la expiación. Y el altar, ¿cuál era el altar en el Antiguo Testamento? Estaba aquí, en esta parte estaba aquí. Aquí habían unas cortinas que dividían esa parte del lugar santo al altar donde se ofrecían los sacrificios, y la gente se reunía y entregaba su vida en arrepentimiento al Señor. Por eso empezamos a mirar ahí lo que es, ya vimos lo que es el templo, ahora estamos mirando lo que es el altar. Y Levíticos capítulo 1, verso 3 nos describe esa parte. Dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerás de su voluntad.
lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces era ahí donde se ofrecía la ofrenda a Dios, la ofrenda al altar del Señor. Pero vamos a mirarlo también, porque aquí lo podemos decir, era el Antiguo Testamento. Miremos Hebreos capítulo 10, verso 3 y 4 también. Hebreos capítulo 10, verso 3 y 4. Es importante que nosotros tengamos cuidado con lo que hacemos, decimos, y que sea Dios guiándonos siempre. La palabra de Dios en Mateo capítulo 23, verso 8 y 10. Dice que nadie se haga llamar maestro, porque nuestro único maestro se llama Jesucristo. Eso significa que debemos ser enseñados por su palabra escrita y no de otra manera. Entonces vamos a mirar aquí respecto al altar. Dice Hebreos 10, 3 y 4. Hebreos 10, 3 y 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Era una forma en que Dios llevaba o había establecido para que el pueblo fuera a recibir el perdón de pecados. Pero dice, no, eso no pudo hacerse. ¿Por qué? Porque el hombre no cumplía los mandatos de Dios. Hacían los sacrificios, pero no cumplían los mandatos de Dios. Entonces el Señor miraba eso y se dio cuenta que eso no podía quitar los pecados. El altar, mis amados, en el Nuevo Testamento, aunque sigue teniendo un significado simbólico, se centra en la persona de Jesucristo. Él es el altar, quien se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Jesucristo mismo. Por eso no nos pongamos a mirar religiones, miramos la enseñanza de Dios en sí. Porque el problema es cuando nos enfrascamos en discutir religiones. Recordemos que Jesús, cuando vino a la tierra, Él no vino a ninguna religión. Él vino a enseñar su verdad, a abrir el libro. Teníamos libro sellado en el Antiguo Testamento y hoy en día sigue el libro sellado, se lo he enseñado a muchos. En muchos lugares sigue el libro sellado, pero Dios abre el libro. Jesucristo es el libro abierto y por eso tenemos que venir a ese libro abierto a recibir la enseñanza de Él. Entonces tenemos que saber que Él es el significado simbólico y se centra más en la persona de Jesucristo, quien se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Veamos ahí en Hebreos capítulo 10, verso 12 y 14, porque ustedes dirán, pero ¿y eso dónde dice? Vamos a mirarlo, que el mismo Jesucristo nos enseñe. Jesucristo no se equivoca, el hombre se puede equivocar, Jesucristo no se equivoca. El hombre se equivoca en interpretaciones personales en cuanto a la palabra del Señor, pero Dios no se equivoca, por eso es importante estar ahí. Hebreos capítulo 10, verso 12 y 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda que hizo perfectos a los santificados. Notemos que antes había que estar haciendo ofrendas cada año, pero Él hizo una sola ofrenda, una vez y para siempre, lo hizo por nosotros. Y solamente nos llama a ese pacto de Hebreos 10, 16 y 17. Es todo lo que tenemos que hacer. Queremos ir al cielo, queremos ir a esa nueva Jerusalén, a esas calles de oro, ese mar de cristal, a ese nuevo tabernáculo, al tabernáculo celestial. Tenemos entonces que ir al pacto y cumplir ese pacto con el Señor. Es lo que Dios nos enseña aquí y tenemos que ser claros en eso. Entonces, eso en cuanto a el altar. Tenemos ahí claro que Jesús es el mismo quien representa ese altar de Dios ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar ahora la ofrenda. La ofrenda. Y esto es importante que lo tengamos claro, porque a veces ofrendamos por ofrendar. Y cuando nosotros miramos, el Señor nos enseña a ofrendar. Tomamos nuestras ofrendas y tenemos que ser sabios cómo es que las llevamos al altar.
hay que llevarlas al alfolí de una manera sabia. No que yo voy a darle al Señor X cosa o X cantidad de dinero, lo que sea, una ofrenda de alimento, lo que sea. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, miremos, ese no está ahí, pero antes de que entremos a esa ofrenda, quiero que miremos Proverbios capítulo 3, verso 16. Proverbios capítulo 3, verso 16. Y vamos a mirar qué nos enseña allí ese Proverbios capítulo 3, verso 16. Dice, largura de días, ¿qué dice ahí? En su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. ¿Cómo ofrendamos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo tenemos que ofrendar? ¿Sí? El Señor nos enseña, ¿sí? Así que, ¿qué hay en mi mano derecha? Eso significa salud abundante, ¿verdad? Salud abundante. Entonces, si yo voy a ofrendar pidiéndole a Dios que sane mi cuerpo, ¿con qué mano tengo que entregar mi ofrenda? Tengo que consagrarla con la derecha, ¿verdad? Pero si tengo una necesidad económica, ¿con qué mano la tengo que entregar? Con la izquierda, ¿verdad? Ahí lo dice, yo no me lo estoy inventando, el Señor lo enseña. Lo que pasa es que la palabra dice que el pueblo cae por falta de conocimiento. Entonces hacemos las cosas sin conocimiento, tenemos que hacerlas con conocimiento de causa. Vamos entonces a mirar lo que es la ofrenda. Y las ofrendas en el Antiguo Testamento eran parte integral de la adoración e incluían sacrificios de animales, ofrendas de grano, aceite, vino e incluso ofrendas voluntarias de los fieles. Miremos ahí Levíticos capítulo 2, verso 14 y 15. Levíticos capítulo 2, verso 14 y 15. ¿Qué nos dice aquí esta palabra? Dice, nos recuerda lo que se hacía, ¿no? Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostadas al fuego, las espigas verdes, el grano desmenuzado, ofrecerás como ofrenda de tus primicias y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Eso es ofrenda. Así que las ofrendas no era solamente que se cogía el trigo, se cogía ciertas cosas y se llevaban al altar. Había que hacer un ritual con esa ofrenda para que le agradara al Señor. Entonces ahí nos encontramos con eso. Las ofrendas tenían un propósito específico, como la expiación de pecados, la gratitud o la petición de bendiciones, que sigue siendo en ese momento en la gracia también. En la gracia también sigue siendo eso. Así que, mis amados, tenemos que mirar esa parte, y es Levíticos capítulo 4, verso 27 y 28. Levíticos 4, verso 27 y 28. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá su ofrenda, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Entonces mire que habían peticiones de parte de Dios, ordenanzas específicas que se tenían que hacer. Entonces eso es la gracia. En el nuevo pacto, en lo que vivimos, es que nosotros ya no tenemos que hacer eso, solamente ir al espejo, mirarnos en qué le fallamos a Dios todos los días y arrepentirnos. Eso hacía, les he dicho siempre, a David de acuerdo al corazón de Dios. Eso lo hacía de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, las ofrendas en el Nuevo Testamento van más allá de solo lo material. Van mucho más allá de lo material. A veces solamente nos dedicamos a llevar lo material, pero no cumplimos el resto. Entonces ellas van más allá de lo material. Se incluye la entrega del corazón, empezando por lo que nos dice, ¿qué nos dice ahí Hebreos 13:15? Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de ¿qué? Y mire que nosotros no le ponemos cuidado a esto, ¿cierto? A veces llegamos cuando ya se ha acabado la alabanza, otros llegamos a la mitad de la alabanza. Y
si queremos ofrendarle a Dios nuestro corazón, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ofrendarle alabanza. Por eso dice que sacrificios. No es tan fácil ofrendar la alabanza. Son sacrificios de alabanza lo que nosotros tenemos que ofrendar. Entonces vamos ahí diciendo, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces no es solamente venir y pararse aquí en la alabanza, tenemos que cantar. Para eso se colocan las letras ahí, para que usted siga el coro de la iglesia y podamos cantarle a Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra ofrenda, es nuestra principal ofrenda para el Señor. Es importante que tengamos claro eso. La ofrenda de Jesucristo es el sacrificio supremo. Miremos Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. La ofrenda de Jesucristo es el sacrificio supremo. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, ¿fue hecha qué? Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Razón por la que los creyentes son llamados a ofrecer sus vidas en gratitud a Dios. Ofrecer mi vida a Dios. ¿Qué es ofrecer mi vida a Dios? ¿Qué es ofrecer mi vida a Dios? Es dar todo lo que soy. Cuidado, no estoy pidiéndoles dinero, porque Dios no nos está pidiendo eso. Es dar todo lo que soy en santidad y amor para Dios. Es dar todo de mí. Es morir a las 17 horas de la carne, que Gálatas 5, 19 al 21, 19 y 20 me enseñan. Es morir a eso. Eso es ofrendarme para Dios. Es ir todos los días a esos mandamientos, mirarme ahí y decirle: Señor, te fallé en este, perdóname. En ese momento todo el mundo dice que ya la venida de Jesucristo está cerca y que el tiempo del fin está llegando. Y entonces nos preocupamos por eso, porque hay guerras, porque hay hambres, porque hay pestes, porque hay cantidad de cosas en este momento en el mundo. Los padres se levantan contra los hijos contra los padres. Bueno, el tiempo se empieza a cumplir. Pero aquí el punto no es si el mundo se acaba o no, y preocuparnos porque Jesucristo viene. No, yo debo preocuparme si estoy preparado para recibir a Jesucristo cuando venga. Eso es lo que tengo que preocuparme. Si realmente tengo la palabra del Señor, tengo la revelación de la palabra o la palabra revelada, o si solamente vivo de alegorías como pasaba con los religiosos cuando Jesucristo vino. Ellos eran celosos con la palabra de Dios. Ellos conocían muy bien la ley, la cumplían, eran celosos con ella, la hacían respetar, pero no la obedecían. Y eso es lo que Jesucristo cuestionaba de ellos cuando se confrontaba. Dice: ponen cargas a otros que ni siquiera ustedes con un dedo la pueden mover, pero le ponen cargas a otros y ustedes no hacen eso. Y decía en Romanos el apóstol Pablo: tú que dices que no adulteren, adulteras. Tú que dices que no mientas, mientes. Tú que dices que no hay que ser orgulloso, eres orgulloso. Tú que dices que te respeten, no respetas a otros. Entonces, la verdad en este tiempo no es estar preocupados si se levantaron las guerras, si a lo mejor el mundo se va a acabar o qué va a pasar, y nos preocupamos por eso. No, yo debo preocuparme por el templo de Dios, porque ese templo de Dios esté limpio para que cuando Él venga pueda venir a Él, ¿cierto? Y ese templo ya vimos que somos nosotros, ¿sí? Nosotros somos el templo de Dios. Debemos mantenerlo limpio, santo para Dios. Y esa sí debe ser mi preocupación. Tal vez el Señor te llame o te llame al descanso y el mundo no se ha acabado, pero sí se acabó para ti.
Y la pregunta es, ¿estás preparado para que un día, porque en ese momento si Dios te llama a su descanso, va a descansar? Dices que los que están en Cristo, dice la palabra, en el paraíso de Dios. Los que no están en Cristo, dice que en las cavernas de oscuridad. Pero todos van a dormir allí. Y solamente cuando la trompeta suene, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos transformados. Y luego el mar vomitará a sus muertos. ¿Por qué el mar? Porque la palabra nos enseña en Levíticos que las cavernas de oscuridad están bajo el mar. Los divide una faja de hielo. Entonces, por eso el gran abismo, dice, el mar vomitará sus muertos y todos iremos al juicio final. Por ahora todos descansan, muertos, convertidos o no convertidos, todos descansan y duermen. Nadie, dice la palabra, que todos no tienen memoria de su pasado, dice en Eclesiastés. Pero en Eclesiastés 9 nos enseña esa parte. Pero cuando ya vayamos allá, entraremos al juicio. Entonces ahí es que debemos saber si estábamos preparados o no. Y tal vez podemos estar yendo a una iglesia y tal vez damos nuestras ofrendas e incluso hasta servimos. Y hoy en día puedo decir con seguridad, incluso hasta somos pastores y enseñamos la palabra. Pero recordemos que los pastores que enseñaron la palabra y que eran muy celosos con la palabra de Dios y que la hacían respetar, no se salvaron, que eran los fariseos de la época, ¿sí? Ellos no se salvaron. Entonces, no porque soy pastor, entonces ya tengo el reino de los cielos. Yo debo saber si tengo el reino de los cielos en mi conciencia, si realmente estoy obedeciendo a Dios. Y eso es lo que tenemos todos que tener claro, y es: ¿estamos obedeciendo a Dios? Si Dios me llama mañana, más tarde, en un mes, qué sé yo, en un año, no sé, ¿estoy preparado? Porque después de la muerte dice que ya no hay oportunidad. Después de la muerte corporal ya no hay oportunidad. Entonces, preparémonos para esto, porque a veces nos llenamos de religiones, incluso hasta discutimos. Les decía inicialmente que usted es católico, yo soy evangélico, usted es del Testigo de Jehová, yo no soy, y entonces nos enfrascamos en discutir pensamientos e interpretaciones de hombres, pero no tenemos el libro abierto, el libro está cerrado, y tenemos que venir al libro cerrado, al libro abierto. El libro abierto, ¿qué es? Cristo Jesús. Su enseñanza, su maestría debe estar en nosotros. Así que, mis amados, las ofrendas del Nuevo Testamento, decía, van más allá de lo material, van más allá incluso de mi mismo servicio a Dios, van más allá de mis pensamientos. Las ofrendas para Dios van desde mi corazón con Él, no con el pastor de esta iglesia, no con la iglesia, no con la comunidad. Mi comunión, mi ofrenda va más allá que esto, y es mi comunión con Dios. Y eso no lo sabe sino Él y tú, Él y yo lo saben. Yo puedo decirle aquí a mi hermana que yo soy un santo, y entonces me ve la hermana y dice: sí, el pastor es santo porque usted es el pastor, ¿sí? Pero el único que sé yo si te estoy engañando a la hermana o no, soy yo. El único que sé, porque a Dios no lo puedo engañar, que me estoy engañando a mí mismo, soy yo. La pregunta es: ¿me estoy engañando a mí mismo? ¿Realmente me estoy engañando a mí mismo? ¿O si estoy bien con Dios? Esa es la pregunta. Yo no puedo decir que soy un cristiano cuando mi testimonio muestra lo contrario. Mis palabras pueden decir mucho, pero mi testimonio muestra lo contrario. Entonces, es mi forma de vida, es mi actitud. Yo no puedo ser el cristiano de 2 o 3 identidades. Entonces, soy un cristiano en la iglesia, pero en la casa soy otro, en el lugar de trabajo soy otro, en la calle soy otra persona.
No, eso se llama, y lo veíamos la semana pasada en el libro que veníamos estudiando, y es hipocresía, ¿cierto? Hipocresía. Entonces la pregunta es, ¿yo soy el íntegro delante de Dios en la iglesia, en la casa, en el lugar de trabajo, en la calle, o soy un hipócrita? ¿Qué soy para Dios? Y el que sí sabe quién soy se llama el Espíritu Santo de Dios. Él sí sabe qué soy. Tal vez yo hasta me engañe a mí mismo diciendo, yo pienso que sí soy cristiano porque yo leo la Biblia, porque yo le canto al Señor, porque llevo mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia, porque hasta sirvo al Señor en la iglesia. Pero, ¿y cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? ¿Eres de esa persona que todavía te ofende a alguien, aunque tenga o no razón, pero enseguida siente aquí en su corazón esa ironía de maltratar al otro o de igualarse con eso? Entonces no eres cristiano. Eres esa persona que todavía ofendes al esposo, a la esposa, tenga razón o no, entonces no eres cristiano. O eres de esa persona que cuando te ofenden ora por ellos y los bendice, entonces sí eres cristiano. Esa es la persona que hombre o mujer son proveedores, son buenas ayudas idóneas en casa, entonces sí eres cristiano. Eres esa persona que brillas allá en el trabajo y nunca niegas a Cristo, sino que te muestras en el cumplimiento de su trabajo, no solamente en palabras, sino en el cumplimiento de su trabajo, y eres buen testimonio allí, eres un excelente empleado en ese lugar, entonces eres cristiano. Analicémonos, porque realmente tenemos que ser una ofrenda para Dios, y esa ofrenda no se hace con palabras, se hace con hechos, con hechos. Hebreos capítulo 13, verso 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cuántas veces le hablas a otro de Dios? ¿Cuál es el fruto de su labio? O tal vez el fruto de sus labios son ofensas para otros. ¿Cuál es el fruto de sus labios? Usted sabe, usted y yo sabemos cuál es el fruto de nuestros labios. La ofrenda de Jesucristo es el sacrificio supremo, veíamos ahí. Y cuando nosotros miramos Romanos capítulo 12, verso 1, ¿qué nos pide? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cómo debe ser? Nuestro cuerpo, dice, debe ser en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Y cómo es vivo y santo? Cuando realmente yo aprendo a amar a las personas, a mis propios enemigos, como Dios me amó a mí. Entendimos entonces nuestra ofrenda, ¿verdad? Gloria a Jesús. Vamos a mirar el juramento. El juramento, que es lo último. Los juramentos eran comunes en el Antiguo Testamento como una forma de reafirmar un pacto, compromiso. Se utilizaban para solemnizar promesas y demostrar la seriedad de una declaración. Veamos ahí Deuteronomio capítulo 23, verso 21. ¿Qué nos dice la palabra? Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería, pecado en ti. Entonces, ¿qué dice ahí Génesis 24:9? Vamos a ir a Génesis 24:9. Génesis 24:9.
Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Entonces ellos hacían juramento de cumplimiento. ¿Y qué pasaría si ellos en ese tiempo no cumplían un juramento? ¿Qué pasaría? Tendrían que pagarlo incluso hasta con su propia vida. Así que, mis amados, nosotros vemos ahí un ejemplo claro. Aquí era el siervo de Abraham quien lo mandó a buscar la esposa para su hijo Isaac. Y él tenía que cumplir lo que le prometía a su Señor. Entonces ahí vemos la seriedad del juramento. Pero vamos a mirar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús advierte sobre el uso excesivo y superficial de los juramentos, enfatizando la importancia de la verdad y la integridad en las palabras. En eso se tiene que distinguir un cristiano. Un cristiano se tiene que distinguir, ¿por qué? Por la seriedad de sus palabras. O eres una persona de las que hoy dice una cosa y mañana dice, ay, no, es que no pude. Eres la persona que se compromete a ciertas cosas y después le da igual y dice, no pude hacerlo. No es que yo no pensé que tuviera mucho trabajo por fuera, entonces me comprometí con Dios, pero ya no le puedo cumplir. Y eso trae consecuencias terribles a nuestras vidas. Nuestras palabras, cuando abrimos nuestra boca a Dios o para Dios, tenemos que ser cuidadosos, porque nuestras palabras son un clavo que nos atan a nuestro compromiso con Dios. Por eso cuidémonos de eso. ¿Qué dice Mateo 5, 33 al 37? Ya el Señor dice, no juren, no necesitan jurar. Más bien, ¿qué es lo que dice? Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes que hacer blanco o negro un solo de su cabello, pero sea vuestro hablar que sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto de mal procede. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro hablar ahora? ¿Sí o no? ¿Sí? Déjenme pensarlo a ver si de pronto sí, de pronto no. No, sé concreto. Si tú te comprometes con Dios y te comprometiste con Dios, párate firme y debe ser sí. Porque tú al hombre le puedes fallar todo lo que quieras, pero a Dios no le puedes fallar. Y sin embargo, el Señor dice aquí que entre nosotros nuestro hablar sea sí, sí o no, no. No se ponga a decir, no, es que no pude porque imagínese que se me presentó no sé qué cosas. No, por encima de lo que sea debes cumplir la palabra con Dios. Entonces te comprometiste, a veces le dices, Señor, yo este año sí no le voy a faltar, me voy a congregar, voy a cumplir todos los mandamientos, me voy a congregar. No le voy a fallar al Señor. Y después, más adelante empezó a correr el tiempo, lo hizo por 1 o 2 veces, 3 meses, y después fácilmente le falló al Señor. Y le da igual. Y después dice, ¿por qué las cosas se tornan así? ¿Por qué mi salud se agravó? ¿Por qué las finanzas no me fluyen? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué mi hogar no funciona? ¿Por qué mis hijos cayeron, Dios nos libre, en las drogas? ¿Por qué? Porque tú no le has cumplido a Dios. Tú no le has cumplido a Dios. ¿Cómo espera que su hogar sea restaurado? ¿Cómo espera que su salud sea restaurada?
¿Cómo espera que sus finanzas sean restauradas? ¿Cómo espera que su familia, sus hijos, sus hijas sean restaurados si tú no le cumples a Dios? No es así. Así no funcionan las cosas. Tú le cumples a Dios y Dios te cumple a ti. Eso no hay nada que hacer, ni de qué otra manera plantearlo. Y es, yo le cumplo a Dios, Dios me cumple a mí. Y Él es firme en su palabra. Él no dice una palabra porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No es. Él enseña que la palabra de un creyente debe ser suficiente y sin necesidad de juramentos. Es, soy cristiano, voy a hacer valer mi palabra. Pero soy cristiano y le digo al hermano o a la hermana que me preste dinero y que tal día se lo pago y ese día llegó y no se lo pagué. No, hermano, es que imagínese que no, ya le estás fallando a Dios. Porque tú tienes que ser un hombre o una mujer derechitos en su palabra delante de Dios. Entonces, cumple lo que prometes. Les decía inicialmente en Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 7, que es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Porque Dios no se complace de los insensatos. Y de pronto va a destruir la obra de sus manos. Si tú no cumples, ahí dice en la palabra, en el verso 7, que va a destruir la obra de sus manos. Entonces después no le eches la culpa a Dios. Eres tú quien le has fallado a Dios y no Dios que te falló a ti. Porque somos ligeros para echarle la culpa a Dios. Decimos, no, yo no sé por qué Dios no me bendice, pero a la hermana, al hermano, a otras personas. Incluso decimos, mire el impío ese y ese sí, ¿cómo le va de bien? Y yo que soy cristiano, Dios no me bendice. Es porque estoy fallando. Además porque la palabra dice que yo no debo tener envidia de los impíos, porque ellos ya tienen su propia condenación. De eso se encarga el Señor, no yo. Entonces, el templo, el altar, la ofrenda y el juramento están intrínsecamente relacionados con el contexto de la adoración y el compromiso con Dios. ¿Qué compromiso tenemos con Dios? A veces leemos ese Mateo capítulo 23, verso 16 al 22, y lo leemos y nos parece que como, pero hay detrás, esto es una parábola, detrás hay algo escondido. Y ese algo escondido tenemos que sacarlo a la luz para poderlo entender y obedecerle a Dios. Por eso es lo importante de las parábolas. ¿Qué son las parábolas? ¿Sí se acuerdan? Verdades ocultas, son verdades ocultas. Esas son las parábolas, ¿sí? El Señor se las da a quien Él quiere, le da la revelación a quien Él quiere. Para unos este libro sellado, para otros está abierto. Gloria al Señor si nosotros tenemos ese libro abierto, porque tenemos entonces ese privilegio en Dios. Queremos ir al reino de los cielos, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Así que sin más preámbulos, vamos a decirle al Señor que gracias por hacernos entender. En el boletín, las personas que vinieron hoy nuevas, creo que les dieron su boletín. Los otros ya lo tienen en el WhatsApp, ¿sí? Para que repasemos esta enseñanza, porque es cuidar nuestra alma para Dios. Ahí hay un devocional para todos los días y hay que cuidar, hay que leer más de lo que está ahí escrito cada día y poder entender lo que Dios nos quiere enseñar. Eso es, para eso son los boletines semanales. Entonces vamos ahí al devocional diario, y en el devocional diario nos recuerdan la enseñanza del domingo y nos piden que profundicemos más en la palabra. Si lo hacemos bien, vamos por un buen camino. Si somos desobedientes, entonces tal vez tomemos el camino equivocado. Y entonces no pensemos como los que piensan que donde me siento bien allí es porque Dios me quiere tener. No, Dios me quiere tener donde me sienta mal, hermanos.
donde Él constriñe en mi corazón, donde reargulle, donde habla, donde me incomodan para caminar por la ahora, me debo sentir mal cuando Dios me está hablando, ¿no? Porque si me siento mal porque hay un poco de cosas que no son de Dios, pues ahí es mejor separarme de ahí, ¿no? Pero donde me siento incómodo con la palabra porque Dios me habla, porque a lo mejor, como algunos dicen, el pastor preparó esa palabra para mí hoy. ¿Quién sabe quién le contó lo que me estaba pasando y entonces me estaba hablando hoy? No, yo no sé qué le pasará a cada uno, pero Dios me da la palabra, yo no tomo temas, sigo el estudio bíblico y estamos en el de Mateo. Pronto llegaremos al Apocalipsis y vamos a sorprendernos de la cantidad de cosas que hay ahí. Es tan grande poder entender el Apocalipsis y ver la revelación del cielo de Cristo para nosotros. Eso es importante, así que estamos preparándonos para eso. El Evangelio de San Mateo nos está preparando para eso, amén. Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por este tiempo que nos regalaste, Señor. Gracias, Señor, por los que, Señor, han venido hoy, Dios, con sedientos de tu palabra, de esa agua fresca, Señor. Yo te ruego, mi Señor, que obres a misericordia, amor y gracia, Señor. Que seas tú obrando de una manera especial, Señor, porque solo tú, Señor, eres quien nos puedes guiar por el camino de la justicia y de la verdad, Señor. Ayúdanos a habitar bajo tu abrigo, Señor, y a morar bajo la sombra, Señor, tuya, mi Rey Celestial, Señor. Permítanos creer, sentir que tú eres nuestra esperanza, nuestro castillo, Señor, el Dios en quien podemos confiar, Señor. Aquel que nos libra, Dios, de estos virus, Señor, Dios, de todas estas pestes que hay en el mundo, Señor. Padre Celestial, cúbrenos con tus plumas, Señor, Dios mío, y permítenos estar bajo tus alas, seguros allí, Señor. Señor, no nos deje, Señor, que tengamos temor, sino que tengamos esa confianza en ti, Señor. Que ningún terror nocturno nos asuste, Señor. Padre, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en el mundo, Señor. Tal vez podemos ver a muchos caer a nuestro alrededor, pero tu palabra nos enseña, Señor, que a nosotros no nos llegará, y lo creemos, Padre, porque tu palabra dice que si podemos creer al que cree, todo le es posible, Señor. Señor, míranos siempre con tus ojos, Señor. Danos la recompensa que necesitamos y quita nuestros ojos de mirar la recompensa de los impíos, Dios mío. Señor, pon en nosotros nuestra esperanza, tu esperanza, Señor, en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a luchar, a trabajar, Señor, a esforzarnos cada día como buenos soldados para alcanzar esa habitación que tú fuiste a prepararnos, Dios mío. Señor, no permita que nos sobrevenga ningún mal, ni ninguna plaga toque nuestra morada, Señor. Envía tus ángeles a nuestro alrededor, que nos guarden en todos nuestros caminos, que nos lleven en sus brazos, Señor, para que nuestro pie no tenga que caer en ningún accidente, Dios mío. Padre, gracias, Señor, porque tú, Señor, has puesto, Señor, tu mirada en nosotros. Señor, nosotros hemos puesto nuestro amor en ti porque guardamos tus palabras, Señor. Tú también nos librarás y nos pondrás en alto por cuanto hemos conocido tu nombre. Me invocarás, Señor, y Padre, te invocaremos y tú nos responderás. Señor, contigo estaremos en medio de la angustia, si es que la vamos a tener, y creemos que tú nos librarás y nos glorificarás y nos saciarás de larga vida y nos mostrarás, Señor, nuestra salvación. Déjanos ir de aquí, pero no de tu presencia, Dios mío. Permite que tu presencia vaya con nosotros y nos dé ese descanso que tanto necesitamos, que podamos ser luz, Dios, para otros en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en la calle, por donde quiera que estemos, Señor. Ayúdanos a alcanzar ese tiempo maravilloso que tú nos das, Señor, para, Señor, ser luz para otros, Padre eterno. Gracias, Jesús, por estar aquí, Señor. Los que quieran oración pueden pasar aquí adelante. Señor, gracias por ese tiempo maravilloso que tú nos das, Señor. Y porque tú eres santo y bueno, Dios. Eres el Dios maravilloso, Padre. Aquel que todo lo hace perfecto, mi Señor. Gracias, Padre,
porque tú eres santo y bueno, Señor. Gracias, Señor, por abrazarnos hoy. Gracias por venir a nuestra vida, Señor. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Gracias, Jesús. Continúa derramando sus bendiciones sobre nosotros. Y estos hombres y mujeres que han pasado aquí, sé tú tocándolos. Sé tú, Señor, sanándolos si así lo quieres, Padre. Sé tú restaurándolos en todas sus áreas, Dios mío. Y sé tú, Señor, abriendo, Dios, las puertas de la bendición para sus vidas. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Sonido, sonido. Pon las 6. Pon cuán grande ser.